Bien, 7:40. Ya están discutiendo antes de que los presente. La cámara, por favor. El señor Rolando Reategui, congresista de Fuerza Popular, y don Heriberto Benítez, congresista de Solidaridad Nacional. Señores, buenas noches. ¿Qué discutían? No, estábamos discutiendo sobre si esta norma, sobre la noticia. Muy bien, comenzamos por ahí. Si favorecía también a Alberto Fujimori o no, porque él fue condenado por secuestro agravado y según los que están en contra de este proyecto dice que favorece a las personas condenadas por esa clase de delitos, ¿no? Cosa que por cierto no es tan ajustado a la verdad, porque con la norma que estaba vigente hasta junio, los condenados por estos delitos para poder obtener un beneficio tenían que hacer el famoso 7 por 1, o sea, 7 días de trabajo o estudio por 1 de descuento de la pena. Cuando se modifica en agosto, la norma que entró en vigencia producto de la seguridad ciudadana cambió y dijo ahora es 5 por 1, o sea, favoreció a las personas. Pero con el proyecto este que se ha presentado, que ha dado lugar al debate, se retorna a lo de antes 7 por 1. Así que no es tan cierto que favorece, sino también por un lado endurece y permite que se queden más tiempo en la cárcel. ¿Y sí afectaría, y también podría estar el señor Fujimori como parte de eso? Bueno, todos sabemos que Alberto Fujimori fue condenado por secuestro agravado. Y acá en estas normas comprende homicidio, secuestro, feminicidio, asesinato y una serie de normas más. Entonces, si entrarían tal mala, es probable que también entre Alberto Fujimori. ¿Cuál es la ley? Yo creo que no se trata de personalizar la ley, de decir, este es para favorecer a fulano de tal, sino es una ley que procura mantener beneficios penitenciarios que los dará un juez, que tendrán que acogerse a la norma y tendrán previamente que pagar la reparación civil. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Creo que si la norma entra en aplicación, el señor Humala va a sufrir una rebaja de condena sustancial que le va a por la sentencia que tiene, No, pues, a diferencia del señor Fujimori. No, porque Alberto Humala está condenado a 19 años, creo. Y él tiene 5 por 1, pero con estas normas volvería a tener 7 por 1. Se le aleja. Todavía saldría en el 2021, 2024. Bueno, pero ya retiraron, ¿no? Solidaridad Nacional ha retirado las firmas. La verdad es que no. Han retirado algunos las firmas. Usted no. Yo no le he retirado, el congresista Ceballos tampoco, el congresista Acuña tampoco. Ha habido una discrepancia al interior de la bancada. Tú sabes que los proyectos de ley se presentan por grupo parlamentario. Lo firmamos 6. En el camino algunos se arrepintieron y retiraron su firma. Pero ya el proyecto había sido dispensado por los portavoces de dictamen de comisión y el proyecto quedó en el Pleno. Adicionalmente se sumaron 7 congresistas, creo, de Gana Perú, y el proyecto sigue caminando. ¿Y por qué fue, eximido del dictamen de comisión? Bueno, porque fue un acuerdo de la Junta de Portavoces, que la integran diversos grupos parlamentarios, ¿no? Pero como dice la señora Chávez, ¿esto no hay que discutirlo mejor? Bueno, se ha discutido en el Pleno y la segunda discusión será este jueves, todavía no se ha aprobado la norma. ¿Qué opina el congresista Reategui? Bueno, que el congresista Benítez ya le está imputando ya delitos a Fujimori, que hasta el feminicidio. No he llegado a decir tanto, ya he hablado de secuestro agravado, ¿no? Feminicidio y todo, ya por poco te falta mandarle a fusilarlo, ya, pero eso no importa. Creo que acá esto de dispensar un proyecto que lo firma un aliado de este gobierno, para que pues lo firmen los otros congresistas de Gana Perú del gobierno, y todavía lo dispensan. ¿Y lo dispensan con quién? Con sus aliados, con la mayoría que tienen. Gana Perú dispensa. A Perú Posible lo dispensa. Solidaridad Nacional lo dispensa, ¿verdad? Entonces, en esos tres, el PPC, también aliado del gobierno, lo dispensa. Entre ellos tienen mayoría, obviamente. Y esta mayoría lo dispensa y lo ponen a debatir un proyecto que dada la importancia, dada que se trata de violadores, de asesinos de policías, dado que pueden salir gente que puedan causar mucho daño a la sociedad, era importante debatirla en la Comisión de Justicia. Esto no se hizo. Y eso llama mucho la atención y sobre todo, oye, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la prontitud? ¿Por qué la velocidad? ¿Hasta qué punto esto va a beneficiar a muchos precios? ¿O hasta qué punto esto va a perjudicar? ¿O hasta qué punto va a perjudicar la seguridad ciudadana? No sabemos. O sea, el ir y debatir un proyecto tan difícil que es este proyecto de ley, porque puede afectar incluso a todos los ciudadanos que vivimos y queremos tranquilidad, paz,
puede afectar todo esto. O sea, digamos, ¿en qué punto de la ley, digamos, si esto se aplicara, hay un discernimiento entre quienes sí merecen el beneficio y quienes no? Mira, yo creo que acá, quién merece o no merece, es que también cuando uno está preso, tiene que entender que si se tiene unas reglas de juego claras, que yo trato de rehabilitarme, ¿verdad? Hago todo lo posible, cometí un delito, cometí algo, yo tengo que rehabilitarme, porque las cárceles tienen que ser resocializadoras, ¿verdad? Se supone, ¿no? Se supone, ¿verdad? Eso es la ley, esa es la teoría, ¿verdad? Y hacen su trabajo, hacen su esfuerzo, su sacrificio, para poder estar dentro de un sistema, ¿verdad? Y en la noche a la mañana te cambian eso, también puede afectar ya toda esta resocialización puede afectar, y a aquel preso que ha estudiado, se sacó la mugre, ha tratado de rehabilitarse realmente, le echas a perder pues todas las expectativas que puedas tener para poder salir, ¿no? ¿El fujimorismo ha discutido cómo va a votar mañana sobre esto? No hemos discutido. Todavía no hablo del tema. ¿Ustedes por qué posición? Miren, Santiago Castañedo, ya estoy leyendo, acaba de reconocer que la norma podría beneficiar al señor Humala. Bueno, a 48.000 internos nos puede beneficiar. Pero yo te digo una cosa, de repente ha faltado un poco de información. Este proyecto se origina en un acuerdo unánime del CONAPOC. El CONAPOC es el Consejo Nacional de Política Criminal. Ellos se reúnen el día 3 de septiembre y acuerdan sugerir este tipo de modificaciones relacionadas a los beneficios penitenciarios. Envían una comunicación al Congreso de la República y a otras entidades pidiendo velocidad, celeridad y agilidad para aprobar estas normas. Y el CONAPOC no la integra cualquier ciudadano. Yo te voy a dejar acá una copia de la ley. La integra el ministro de Justicia, presidente del Poder Judicial, fiscal de la Nación, defensor del pueblo, la alcaldesa de Lima, representantes de las facultades de Derecho de las universidades, representantes de los gobiernos regionales, el ministro del Interior y una serie de personalidades que integran el CONAPOC. Ellos se reunieron y dijeron, necesitamos modificar esta ley en tal sentido. Ahí empieza el debate. Eso lo recoge Solidaridad Nacional. Mira, invitamos a la gente del INPE, conversamos con ellos, nos dieron los cuadros estadísticos y decidimos presentar el proyecto. Luego en el debate aparece que favorecería a Ontauro Humala y le han echado la culpa a Solidaridad como si pretendiera favorecer al delincuente. Esa es la verdad de la cosa. Pero independientemente favorece o no a alguien, no vamos a hablar de nombre, ¿ya? ¿Por qué si aquí en CONAPOC está el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, entonces, ¿por qué no la presentó el Ejecutivo? Bueno, cuestión de oportunidad. No es cuestión de oportunidad, pero si esto es una política de Estado, en la cual yo tengo que, si voy a hacer una mención en la cual pido celeridad, y yo como Ejecutivo tomo esto como lo propia y simplemente lo presento. Señor, esto necesitamos con urgencia y necesitamos, ojo, que el Congreso incluso, si es para beneficiar a muchos presos, le pide que a la Comisión de Justicia que con celeridad vea eso. Así lo dice. Exhortamos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pero lo dispensa. Por eso se dispensó, pues. La Junta de Portavoces lo dispensa en la Comisión. Claro, entonces, la mayoría de este gobierno lo dispensa y no le quiere pasar a la Comisión. Si ellos dicen que vaya a la Comisión de Justicia y pide celeridad, ustedes lo que hacen es lo siguiente. Dispenso de la Comisión de Justicia para verlo directamente en el Pleno. Claro. Entonces, ¿por qué? Está muy mal. Porque ya había pasado el martes que sesiona la comisión y el tema llega el día 10, después de la sesión de la comisión. Entonces nosotros presentamos no se van a morir por 48.000 presos, ¿no? Bueno, pero el tema es, mira el informe que dan ellos, quiénes lo integran, quiénes lo piden. Yo no voy a dudar del fiscal de la Nación, del defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, de los decanos de las facultades de Derecho. Entonces, si todos ellos nos mienten y nos engañan, entonces la seguridad ciudadana desaparece, ¿no? Pero esta es la iniciativa. Bajo ese argumento... Ahora, yo te digo, es la iniciativa, es para empezar el debate. Todavía no ha terminado. Perdóname, Rolando, y lo que me ha dado pena es que por presentar ese proyecto al vocero de nuestra bancada lo han sacado del cargo acusándolo de promover leyes a favor de la delincuencia. Eso me ha parecido injusto. Yo he protestado y he dicho que estoy en contra de la separación del vocero, pero está flexibilización de pero no es así. Mira, ahí están los documentos. Voy a leerlo bien, porque eso no ha circulado, pues, lamentablemente. Claro, o sea, ha faltado información
Y evidentemente si tiene que debatir, se debate, y al final, si demora una Pero semana debería más... debatirse en las instancias. Está bien, Comisión, Mira, es probable pleno. que... Mira, yo reconozco que de repente Yo el creo que ha sido exceso un error. de celeridad, Ha mira, el sido- exceso de celeridad Sí. puede hacer que haya afectado. Está bien, Ha Marta sido- Chávez hoy día ha reconocido que el proyecto del fondo es bueno, porque nadie puede negar que el espíritu es bueno. De repente ponerle un par de candados más para evitar que algunos delitos se escapen. Está bien, estoy de acuerdo, pero la norma hay que darla. Es un pedido que nace del Yo CONAPOC. creo que si vamos a estar exonerando todo proyecto de ley que venga de cualquier partido político y del gobierno, entonces hay que cerrar las comisiones. Y pues, Entonces no tiene razón de ser. Yo estoy de acuerdo. O sea, no tiene Pero eso razón es de una ser, excepción porque a la por final, por el tipo del pedido, a ¿no? la final, por más que firme Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, todas otras personas, yo creo que no, tiene que haber un filtro, porque también hay que haber opiniones. Así ¿verdad? es, hay que discutir. Opiniones, juristas, Perdona, una serie de perdona, cosas, ¿no? Ellos se han Claro, reunido, eso- han debatido sí, pero y lo han esta es una aprobado. sola institución. No, son pero todos ellos. si lo pero debaten solamente ellos, es ¿por qué una no lo sola puede debatir el institución? Congreso Claro, en lo las está debatiendo, instancias? pero lo está No, en debatiendo las en el Pleno. Sí, instancias pero no, correspondientes. pero no. Acá está. No puedes de frente, Sí. ya. Tú te Ministro vas de y te ponen Justicia, una presidente pistola en la de la Comisión cabeza de diciendo, ¿sabes Justicia, qué? Vamos a, en el pleno del Congreso, vamos a debatir esto, ¿qué? ¿Se aprueba o no se aprueba? No, yo entiendo que de repente puede originar cierto celo el pensar que no fue a la comisión, pero yo estoy tratando de explicar quiénes son los que hicieron un primer debate, quiénes Uy. lo acordaron por unanimidad y cómo llega el Ya, tema al Congreso. señores, tenemos que cambiar de tema porque la gente nos está pidiendo otro importante para comentar con ustedes. ¿Qué pasa con él? ¿Van a modificar o no la ley de aporte independientes del sistema? Pero por supuesto que sí, que se devuelve la plata. Pero que- que- hay un problema que quiero que usted aclare. Me está escribiendo la gente porque ya ha habido el segundo descuento. Sí, ya hubo el segundo descuento. Y les van a seguir descontando. Y le mientras van no a se seguir apruebe. Ay, descontando. ¿cómo que le van a seguir descontando? Mientras Pero no se haga la mientras modificación. no se haga la modificación, se tiene que hacer, ya tienen el tiempo necesario, ya se culminó con todas las modificaciones, este jueves se ve en el Pleno del Congreso, Mañana. no se ve el tiempo, mañana se ve esto, y yo espero que el presidente del Congreso ponga este tema como prioritario. Espero que el primer punto de la agenda debe ser este tema, porque este tema sí está afectando a muchísimos independientes que por decisión propia han decidido que esto les afecta definitivamente. Pero el jueves pasado, ¿por qué no tocaron el tema? Decisión de la mesa, no tocarlo. Esa es la mesa directiva. De ahí parece que ha habido muchas presiones de parte del Ejecutivo. Pero pese a que el Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley, yo creo que no les ha gustado algunas modificaciones que se ha puesto dentro del debate. La devolución sobre todo. La devolución Creo que sobre eso todo. originó, O sea, ahí hay una situación de devolución. O sea, Pero ¿cómo no- devuelves, verdad? Claro, pero también tenían que haber pensado que si no lo votaban el jueves, que era 2 días antes de la quincena, corrió y ahora ya le descontaron otra vez a la gente. Lamentablemente, si el presidente del Congreso no pone un tema a discusión, nosotros no podemos hacer nada. No pueden hacer nada. No podemos hacer Ahora, nada. la devolución del dinero ya no va a haber. Han dicho, el ministro ha sido claro, ha dicho que se baje la gente de su nube. Yo creo que esto ha sido uno de los temas que ha tratado de, por eso se ha parado, ¿no? A la final es fácil que te descuenten, pero es difícil que te devuelvan. No te van a ¿No? devolver. Entonces a mí me parece cabeza. Parece cabeza, pero usted. Ahora, legislativamente lo que se puede hacer es que el Congreso insista, lograr una mayoría, se envía al Ejecutivo, probablemente lo observe, el Congreso insiste y la norma podría salir. Pero habría que convencer a un número mayoritario de parlamentarios para que se insista en la devolución, ¿no? Entonces, no va a ser un tema sencillo, pero al menos creo yo que la batalla legal hay que librarla, ¿no? Porque, mira los afectados, ya van 2 meses, si se entrampa, la próxima semana no se va a poder ver porque hay representación, ya corre un mes más y la otra quincena le van a volver a descontar. Por eso. Pero el tema es verlo mañana. por eso te Y estoy de decía, acuerdo con Rolando. yo creo que el primer tema de debate Sí. debe ser esto. Yo creo que ahí están los puntos ya claros. Yo creo que esto no debe pasar más. Y esperemos que mañana haya consenso entre la Junta de Portavoces y también con el presidente del Congreso y que se digan, por favor, que este es un tema prioritario, porque realmente afecta a muchos peruanos. Otro tema del legislativo, la ley propuesta por el congresista Bruce, de la Unión de Personas del Mismo Sexo. ¿Opiniones? Bueno, yo en principio te diría que creo que eso debe ir por la vía de la reforma constitucional. Una lectura legislativa, digamos, ¿no? Eso no basta con una ley, no es suficiente. La Constitución habla de la unión civil, pero de tanto hombre con mujer. No habla de personas del mismo sexo. Primero tendríamos que empezar haciendo una reforma de la Constitución para luego poder entrar a discutir si es que esto se va a legislar o no. Eso es un tema que va a demorar. La Comisión de Justicia
Ya lo ha dicho el presidente, primero va a haber los temas de corrupción y después va a haber esto. Pero creo yo que esto tiene que pasar por un análisis de reforma constitucional. La Constitución dice literalmente que solo 5, reconoce la unión entre hombre y la unión civil entre hombre y mujer. Si no me equivoco, el artículo 5 es el que dice que la unión entre hombre y mujer libre de matrimonio genera determinados derechos, que es lo que está pidiendo el congresista Bruce. Sí. Pero habla de hombre y mujer. Entonces, si tú quieres sobre eso desarrollar una ley para gente del mismo sexo, va a ser contrapuesto, contradictorio e inconstitucional. Tendrías que empezar primero modificando la Constitución y haciendo un debate a nivel constitucional. Ya, ahora, aparte de eso, ¿usted está de acuerdo? Antes de darle la palabra. Todavía no he analizado a fondo el tema, ¿no? Yo tengo mis reservas todavía. Tiene sus reservas. Tengo mis reservas. Antes de preguntarle cuál es, le doy la palabra al congresista. Usted, congresista. Bueno, yo creo que este tema, el congresista Bruce ha presentado un proyecto de ley para debatirlo, analizarlo. Claro. Yo creo que hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Hasta el mismo Cardenal le ha hecho esto. No, por favor, Cardenal le parece ¿no? Pero la hoguera. Yo creo que de todas maneras tenemos que ser sensatos en que todo el tema que puedan presentar los congresistas hay que debatirlos. Yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas, en algunas no, ya, pero también tenemos que ver que hay mucha gente que vive junta del mismo sexo hace mucho tiempo, que necesita una unión no matrimonial, sino civil, que le reconozca algunos derechos, ¿no? Pero esto tampoco puede ser una plataforma para que después quieran el matrimonio, adoptar hijos y una serie de cosas más, ¿verdad? Pero yo creo que es importante lo que ha presentado Carlos y esperemos que debatirlo con la mayor tranquilidad posible, porque no es un tema de inmediato, no es un tema urgente. Yo creo que acá tenemos que hay una discusión en las redes sociales muy grande, que es importante que se dé. También hay una discusión vamos a pedir información pues a todos, desde la iglesia, a los demás, hasta todas las instituciones que se pueda pedir, porque es importante que esto se debata bien en la comisión. A ver, el debate debe ser amplio. Por supuesto que sí. Hay que invitar a personas, hay que invitar a juristas, hay que invitar a todo. Tal como también dice Heriberto, ¿no? Si esto puede ser inconstitucional, hay que ver si primero hay que pasar también a la Comisión de Constitución para ver si este proyecto es constitucional o no. Entonces todo esto es un debate que recién inicia, pero está bien que se dé. Ya. Lo malo es callarnos en 1000 idiomas y no reconocer que hay mucha gente que piensa distinto, son diferentes y por lo tanto tienen un derecho. Que ya es una realidad. Que es una realidad. ¿Cuáles son sus sí? Por lo tanto yo creo que hay que debatir tranquilos, hay que ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son las amenazas para toda una sociedad, o sea, a dónde va esto, si realmente tiene un truco por ahí que después van a querer la adopción. Se asustan mucho con eso, ¿no? Yo creo que no, tranquilos, vamos a debatir. Y hay que ver hasta qué punto, hasta dónde vamos. Pero usted está importante en lo esencial, que es el reconocimiento del derecho. Sí, existe, el proyecto de señor Bruce dijo claramente que adopción ni hablar, porque eso sí que es hablar de palabras mayores. Pero por eso, yo conozco personas incluso que no son pareja, que viven años. ¿Por eso? Que viven años y quieren y no tienen a quién dejar nada, y quieren que esa sea una unión civil que pueda él determinar a una persona los bienes que él tiene. Así es. ¿Verdad? Antes de terminar, me faltan 2 minutos, el caso Toledo. ¿Cómo ha visto usted ayer Heriberto Benítez? Acaba de estar acá Juan Cheput, que ha hecho una defensa, ha explicado su posición, pero para otros esto es una trampa, así con esas letras. Bueno, yo he pedido el día de hoy en la Comisión de Fiscalización que se deje constancia que en ningún momento se le ha impedido hablar, ni se le ha impedido o se le ha prohibido saludar. Yo creo que esto es parte de una maniobra política para buscar que desacreditara la Comisión de Fiscalización y poder después con el tiempo utilizarlo para que si hubiera un informe en contra de él o se recabaran evidencias que digan que hay un delito, él puede decir, no, eso está desacreditado, eso no tiene valor. Algo parecido a lo que intenta a veces hacer Alan García con la mega comisión, ¿no? O sea, un descrédito al Congreso para lo que ahí se diga no tenga valor. Y si esto pasa al Ministerio Público, no sirva como precedente, ni como indicio, ni como elemento probatorio, ni nada. Me parece que es una estrategia, entre comillas, que él está usando, pero que esperemos la Comisión de Fiscalización no siga esa misma ruta, ¿no? Se enderece un poco. Y yo escuché parte de la entrevista con Juan Cheput que decía que todo se hace público y se pelea. Mira, quien pidió que las sesiones de la Comisión de Fiscalización fueran públicas fue la representante de Perú Posible. Ella misma pidió y dijo que todo sea público, que todo sea transparente, que todo el país se entere de lo que pasa. Ahí están los resultados. Sí, y esto es una maniobra política, es una maniobra de tratar de no ir a la par
concreta, de no saber cuáles son los orígenes de los fondos de estos 20 millones que supuestamente un amigo le presta a él. Esto no es creíble, en primer lugar. Toda vez que el señor Maiman se ha sido declarado en quiebra en los Estados Unidos, y después de haberse declarado en quiebra, hace todas estas operaciones con el señor Toledo, con la suegra de Toledo. Entonces, y tratan de hacer una cuestión de politizar este tema para tratar de buscar, tal vez, en el futuro, decirle que es un perseguido político y pedir asilo en cualquier otro país. A cualquier persona, por lo mínimo, le dicen que aquí hay un lavado de activos, inmediatamente le ponen impedimento de salir del país, inmediatamente sus bienes son trabados judicialmente para que no los pueda vender y pasar a otras personas, es decir, ya lo harían papilla a cualquier persona X. Pero si se trata del señor Toledo, le están tratando con una mano muy blanda, de tal manera que, y esto además es un pésimo mensaje a todo el pueblo peruano. ¿Usted? Porque le estás diciendo a todo el pueblo peruano que a unos sí, pero a otros no, ¿verdad? Y esto, este principio jurídico que existe, todos somos iguales ante la ley, dice, ya no, se ha roto acá. Acá en este caso se ha roto totalmente, porque le tratan a él de diferente manera y a otros le tratan de una manera que lo pisotean todos sus derechos, de tal manera que a otros sí les pueden hasta meter preso. ¿Y por qué hay esta, digamos, blandura desde su punto de vista con Toledo? Es que yo, desde mi punto de vista, sin ser abogado, para mí existen hechos concretos, reales, tangibles, que se pueden tocar, ¿verdad? Como las casas de las casuarinas, como la casa de todas las casas que él tiene, cómo ha pagado sus hipotecas. Pero la comisión de fiscalización... Por eso digo, hay cosas tangibles, concretas, que no son indicios. Pero mira, te digo algo más. Así como quieren por un lado desacreditar el Congreso para tumbar las probables conclusiones o recomendaciones, por otro lado, el día de hoy, en un diario local cercano a Alejandro Toledo, ha salido que un congresista de Perú Posible, que fue sacado de la Comisión de Fiscalización hace pocos días, ha logrado que le abran una investigación al fiscal de la Nación y quieren ya destituirlo. Hoy día salió. Entonces el Perú Posible, por un lado, busca desacreditar a la Comisión del Congreso y por otro lado quiere que sancionen al fiscal de la Nación, que es el que está investigando casualmente de haber viajado a Costa Rica y todo. Y hoy día comienza la campaña, dice, se le va a abrir investigación, de repente se le destituye al fiscal de la Nación por haber cometido ciertas infracciones. Y en el propio informe dice, el que presente la denuncia, el congresista, Modesto Julca, de Perú Posible, es el que pide, insiste y manda documentos al Consejo para quebrar al fiscal de la Nación. Entonces están haciendo un trabajo para por ambos lados tratar de desacreditar y después decir, ya ven, todo está, es una persecución, es una venganza. Toledo no solo es inocente, sino de repente es sano y sagrado, pero es un santo. Ya, pero también ayer el señor Ceballos ha cometido pues unos errores, no sé si a usted les parece, ¿no? Mira, no son errores. En política antes podríamos ser ingenuos, pero ahora ya no. ¿Qué son? Yo creo, ¿actos premeditados para favorecer a Toledo? Yo creo que acá había una conversación entre ellos. Yo creo que... ¿Sabes por qué? Porque... No pienso tanto. Yo creo que actuó de buena fe. Pero ¿cómo vas a actuar de buena fe? Es que es así, a veces la inexperiencia política te hace dar pasos. Puede ser inexperiencia, pero es inexperiencia en un tema tan delicado. Se trata de un expresidente que mueve 20 millones de dólares y no tiene los ingresos necesarios, no puede mostrar el origen de los fondos, no se escuda en mil y un maniobras y subterfugios legales y políticos para poder estar afuera de toda esta investigación. Entonces yo no creo, te lo juro por mi santa madre que esté en el cielo, no creo. Muy bien. Señores, muchas gracias por haber venido a conversar de estos temas. Seguro mañana vamos a estar enlazados con la microonda desde el Congreso. Muchas gracias. Okay. Pausa. Al volver, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, reconoció que hubo una infracción administrativa de sus funcionarios en el caso